tablet ya. No es el mío. No. Ya está grabando. Gracias, Isaías. Ya. ¿Cómo? No sé cómo. ¿Cómo que lo voy a hacer yo? Doctor, ¿encuentra sus diapositivas? No encuentro. Porque hay alumnos que obtienen la clase del siglo pasado. El PowerPoint. Claro. ¿Tienen el PowerPoint? Sí. Pero no salen los archivos de PowerPoint. En UCB. En import. Import. Para la edificación. No quiere porque no Ahí está. Si quiere ahorita puro que pasar y quiere infecciosa. Ajá, sí, los dos. Ahí está. Ahí está los dos. La primera, pues era más fácil. El inicio no salía. Los archivos PowerPoint. Y entraba. No ha habido nadie que indicador láser.
Comenzamos. ¿A qué hora está programada la clase? Estamos bien. Caro, por Dios. Juanita, dile. Alex. Bien, el día de hoy vamos a ocuparnos sobre la respuesta inmune frente al proceso infeccioso. Para tal efecto, cuando evaluamos un paciente con sospecha de ser portador de un problema infeccioso, es conveniente que ustedes evalúen estos tres aspectos fundamentales de su paciente. En primer lugar, cómo están sus barreras naturales. En segundo lugar, cómo se encuentra su defensa innata o natural. Y en tercer lugar, su defensa adquirida o adaptativa. Esos son los tres aspectos fundamentales que tienen ustedes que ver en su paciente. En cuanto a las barreras naturales, deben siempre recordar la importancia de la piel. La piel es la que nos individualiza del mundo externo, es la que nos separa de toda una serie de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Esto es nuestro principal elemento protector. Y la mayor evidencia que ustedes como médicos van a ver de la importancia de la piel es en los grandes quemados, cuando se pierden extensas áreas de piel y el individuo en esas condiciones es presa fácil de infecciones por bacterias sumamente agresivas como la pseudomonas, estafilococo, que lo pueden llevar hasta la muerte. El segundo aspecto que nos evidencia la importancia de la piel lo van a ver en los pacientes neurológicos o pacientes postrados crónicos en cama que hacen escaras de decúbito o escaras de presión o úlceras de presión. En ellas, indudablemente en el grado 2, hacia adelante, 3, 4, se ha perdido la piel y el tejido celular subcutáneo. Estas úlceras de presión pueden ser tan profundas que lleguen hasta el periósteo, hasta el hueso, y la infección obviamente hacerse evidente a través de una osteoartritis o una infección generalizada. Por consiguiente, como médicos, debemos también, además de evaluar la piel de nuestro paciente, debemos tomar medidas preventivas para proteger esa piel. Entonces, en un paciente con un accidente cerebrovascular, con una hemiplegia, una paraparesia, paraplegia, etc., debemos indicar movilizaciones frecuentes cada 2 horas, masaje, frotaciones, ¿no?, aplicación de aceites, etc., para tratar de preservar la piel. Porque, de no ser así, un germen intrahospitalario va a invadir el organismo de ese paciente y lo va a matar. De manera que tenemos una gran responsabilidad. Las mucosas igualmente ejercen una función fundamental. Muchas de ellas segregan sustancias que son proteolíticas, ¿no? Entonces, en las lágrimas, por ejemplo, tenemos gran cantidad de lisocimas. La lágrima secretada por la mucosa conjuntival es un gran elemento protector. Entonces, también debemos, de alguna manera, proteger las mucosas. Recordar, por ejemplo, que cuando un paciente tiene una presión arterial de oxígeno, deben haber dicho en la práctica, menor de 60, una presión arterial menor de 60, es una indicación para tubo endotraqueal. Entonces, al colocar ese tubo endotraqueal vamos a lesionar mucosas y vamos a comprometer también esfínteres como la epiglotis. Vamos a eliminar esa barrera de defensa de la epiglotis. Si nuestro paciente va a requerir que se le coloque una sonda Foley, igualmente ser consciente que estamos rompiendo la barrera del esfínter vesical y de esa manera podemos llevar una infección hacia la vía urinaria y obviamente el riesgo de una infección generalizada, una bacteriemia, una septicemia. Con menos frecuencia ya se utilizan las sondas rectales, ¿no?,
Antiguamente se utilizaba con mucha más frecuencia, se utilizaban las aplicaciones de enemas evacuantes. Ahora ya se ha dejado de lado esa práctica médica, pero indudablemente también generaba ruptura de las barreras de defensa natural. Es una defensa natural también el jugo gástrico, un pH altamente ácido, y durante muchos años y siglos, digamos así, en la práctica médica, se consideraba que ninguna bacteria podía vivir en un medio tan ácido, ¿no? Hasta el descubrimiento del nicolatepilo, etc., en que demostró que uno de los dogmas en la medicina se vino abajo, en el sentido de que el pH muy ácido, muy bajo del estómago, era un medio imposible para la supervivencia de alguna bacteria. Sí hay bacterias que pueden vivir, y es más bien su hábitat natural. De manera que cuando nosotros, por ejemplo, con alguna rutina y frecuencia que hay que evitar, indicamos bloqueadores H2 o inhibidores de bomba de protones, hay que recordar que estamos eliminando una barrera de defensa natural. Entonces, estos pacientes que tomen este tipo de medicamentos en forma crónica, en forma prolongada, están expuestos a infecciones por gérmenes que rápidamente pueden invadir su organismo. Dentro de ellos el vibrio cólera, causante de un cuadro diarreico severo, también la brucela se ve favorecida si el medio no es ácido, no prolifera en medio ácido, de manera que al ser bloqueado la secreción gástrica, esto es un medio que favorece el ingreso de este tipo de gérmenes. Los cilios de la mucosa bronquial también ejercen una defensa importante, y las velocidades de la nariz igualmente. Entonces, son barreras naturales que debemos evaluar en nuestro paciente cómo se encuentra. En el examen general debemos hacer una apreciación de todas estas barreras naturales de nuestro paciente, así como la lectura de los antecedentes en cuanto a la ingesta de algunos medicamentos que puedan alterar los mismos. Una vez que el agente invasor, sea una bacteria, virus o un parásito, etc., ingresa al organismo, se desarrolla todo un sistema complejo de respuestas que incluyen elementos fundamentalmente celulares y elementos moleculares. Dentro de los elementos celulares, obviamente, la célula dendrítica, presentadora del antígeno, que en el año 2010, 2011, si mal no recuerdo, le dio el premio Nobel a su descubridor, que la describió más o menos en los años 1996. Tuvieron que pasar más de 20 años para encontrar y relevar la importancia de la célula dendrítica presentadora del antígeno, que no es otra cosa sino la célula que ustedes en sus clases de patología han visto como célula de Langerhans. Esa célula de Langerhans es la célula dendrítica, la célula presentadora del antígeno. Luego tienen ustedes células fagocíticas, dentro de los cuales los neutrófilos y los monocitos son las dos clonas o las dos tribus más importantes de los leucocitos en una respuesta inmune celular, porque al activarse un polimorfo nuclear activado se convierte en macrófago, un monocito activado se convierte en macrófago. Entonces un macrófago puede ser un polimorfo nuclear, o sea un neutrófilo, ¿no es cierto?, activado, o un monocito activado. En tercer lugar, las células que liberan mediadores inflamatorios, como son las células basófilas, las células cebadas y los eosinófilos. Luego tienen ustedes los linfocitos natural killer. Estos linfocitos natural killer que obviamente están circulando en la sangre y que tienen una preparación indistinta de cualquier agente invasor. Por eso se le llama asesinos naturales. No necesitan una información previa. Ya vienen con una memoria oncogenética de la evolución de todos nuestros ancestros de millones de años, del contacto de las enfermedades que hemos tenido en la humanidad. Esa memoria oncogenética es la que determina la respuesta general que tienen estos linfocitos T,
linfocitos T natural killer o linfocitos T asesinos naturales. Luego los componentes moleculares, dentro de los cuales el sistema del complemento es uno de los más importantes, las proteínas de fase aguda, la proteína C, la proteína A y las citoquinas. Entonces, disparado el sistema de respuesta de defensa ante el ingreso de un agente invasor, todos estos elementos entran a funcionar en forma sincronizada, en forma armónica, ¿no? Y mantienen comunicación estrecha entre ellos, como lo vamos a ver más adelante. La célula dendrítica interdigitante, o también llamada célula presentadora del antígeno, conocida como célula de Langer, es la que va a llevar al agente invasor, lo va a decodificar y lo va a presentar ante los ganglios, ante el vaso, ¿no? Para que se elabore toda una defensa en base a la constitución bioquímica, ¿no?, de este agente invasor. Para ello, obviamente, se han utilizado identificadores de superficie, ¿no?, como son el patrón de histocompatibilidad, el HLA. Este patrón de histocompatibilidad mayor, el HLA, lo tenemos nosotros cada uno codificado en el brazo corto del cromosoma 6. Entonces, en nuestras células, a nivel del cromosoma 6, en su brazo corto, ahí están las características de la respuesta del complejo de histocompatibilidad mayor que vamos a tener en toda nuestra estructura corporal. Y esto va a determinar entonces que complejos de estas células puedan identificarse en la superficie. Y cada uno de nosotros tiene características muy especiales, hasta buscar otro individuo que tenga un complejo de histocompatibilidad similar, no necesariamente igual, pero que pueda ser compatible y que hace que pueda realizarse un trasplante cardíaco, un trasplante de hígado, etc. Un alto porcentaje, sin embargo, no son compatibles y obviamente el rechazo va a ser 100% efectivo y no se va a poder realizar el trasplante de hígado, de corazón o de pulmón. Se identifica también a las células ingresantes por la presencia de carbohidratos que no posee la célula humana natural. En este caso, el carbohidrato integrante del agente bacteriano viene a ser la manosa, una pentosa. Nuestros carbohidratos son básicamente hexosas. Entonces, también, si no es coincidente con este tipo de receptor en la superficie celular, lo identifica como extraño y obviamente lleva la información para que se prepare para ser destruido este agente invasor. Hay receptores también de la familia TOL que intervienen en este proceso de identificación de esta célula que ha ingresado, que es extraña y que el organismo trata de reconocer si es propia o no. La célula dendrítica, entonces, decíamos que va a llevar al agente invasor, lo va a decodificar y lo va a presentar ante los linfocitos B para la elaboración del antígeno respectivo. El agente que está invadiendo tiene esta composición bioquímica, tú debes preparar un anticuerpo con las características contra esta composición bioquímica y se va a elaborar las inmunoglobulinas respectivas. La presentación de la célula dendrítica del agente invasor ante los linfocitos T va a ser para el T, linfocito T natural killer o el linfocito T con receptor CD8 para su destrucción. Y ante los linfocitos T con receptor CD4 son los linfocitos T helper que van a ayudar a los macrófagos para efecto de la eliminación del agente invasor. Entonces es muy importante
la presencia de esta célula dendrítica que ustedes veían en el complejo de tuberculosis y que le identificaban como la célula de Langerhans. Era básicamente la célula presentadora del micobacterium tuberculoso ante todo el cortejo de linfocitos, macrófagos que estaban rodeando allí al centro la existencia de la necrosis gaseosa para hacer la tipificación del gránulo tuberculoso. Bien, esto creo que lo vamos a entender mejor en esta diapositiva. En la parte anterior del diapositivo y la descripción de lo que se ve en este proceso. Miren, aquí hay un corte longitudinal de un vaso sanguíneo, ¿no? Este es un vaso sanguíneo, ha sido cortado así por la mitad con, digamos, un cuchillo, y estamos viendo la mitad del tubo, ¿sí? Y está circulando la sangre, y dentro de la sangre se ha graficado, en este caso, a los polimorfos nucleares. El polimorfo nuclear, mientras está activo, cuando ustedes ven microscopía electrónica, ven ustedes que este polimorfo nuclear viene dando botes como bola de billar en las bandas, ¿no? Golpea acá, golpea acá, golpea acá, golpea acá. Viene dando botes. Pero es un sistema por el cual va viendo si todo está en orden, ¿no? A través de estos receptores. A nivel del macrófago, perdón, a nivel del polimorfo nuclear, el receptor de superficie es la L-selectina o selectina leucocitaria. La selectina leucocitaria en condiciones normales se va a unir con este receptor del endotelio, que es el cialil-lewis. Se une, todo está ok, no pasa nada, se desprende, sigue dando vueltas, se vuelve a unir, se desprende, ¿no? Del cialil-lewis, la selectina leucocitaria del polimorfo nuclear. No hay problema. Pero cuando hay un proceso infeccioso, este polimorfo nuclear, el primer proceso es que pierde su selectina leucocitaria. Pierde. Y en lugar de la selectina leucocitaria aparece una molécula de superficie que se llama integrina. En ese momento recibe el nombre de macrófago. El macrófago es un polimorfo nuclear activo, es un polimorfo que perdió su selectina leucocitaria y expresó en la superficie una molécula nueva llamada integrina. Esa molécula nueva, integrina, se une a otro receptor del endotelio llamado selectina endotelial, que le permite adherirse y luego, mediante un proceso de diapedesis, ingresar hacia los tejidos que han sido invadidos por, en este caso, los agentes bacterianos. ¿Y cómo realiza este proceso? Por un proceso de quimiotaxis y de leucotaxis, en el cual intervienen fracciones del complemento C3A, C5A. Para efectos del proceso de la leucotaxis y la quimiotaxis, del viaje de los macrófagos hacia el foco bacteriano, intervienen la molécula C3A y C5A del sistema del complemento. Intervienen también histamina, prostaglandina y leucotrienes para efecto de la vasodilatación, ¿no es cierto? Vienen entonces y tratan de ubicar a las bacterias. Y estas bacterias han sido marcadas, que utiliza el término opsonizadas, ¿también he escuchado el término? Opsonizadas, ha sido marcada, ha sido opsonizada por otra fracción del complemento que es la fracción C3b. C3b. La fracción C3b del complemento marca, opsoniza al agente invasor y le dice al macrófago, a este es el que tiene que destruir. Entonces viene el macrófago, ubica la bacteria marcada con C3b y comienza la fagocitosis. Y una vez que lo fagocita, le inyecta sustancias destructoras, proteasas, óxido nítrico, etc. Esta destrucción de esta materia tisular, en la cual muchos de estos macrófagos también se destruyen,
y forman el material purulento, es el piocito, es el macrófago muerto, degenerado, ¿no? Por eso algunos colegas, cuando ven a un amigo que es chiquito, blanquito, le dicen piocito porque es chiquito, blanquito y degenerado. Degenerado. Cuando es piocito, ¿no? Porque las sustancias que se liberan acá, producto de la muerte de este macrófago que se convirtió en piocito, va a ser una sustancia activante, ¿no es cierto?, para efecto de que se siga manteniendo el ciclo de respuesta al proceso invasor, al proceso infeccioso. Esto es lo que compete al neutrófilo polimorfo nuclear o al monocito que se ha transformado en macrófago. Aquí lo que estamos viendo es la célula dendrítica, presentadora del antígeno, que está llevando a nivel del timo y que se realiza una identificación positiva cuando hay el receptor correspondiente CD8 o CD4, ¿no? Y si no tiene uno de los receptores correspondientes negativos, se produce la muerte, la destrucción de la célula, o puede producirse la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, ¿cierto? Y para efecto de la apoptosis o la muerte celular programada a través del reloj biológico que esta célula ya tiene que fallecer, en la superficie aparece una molécula que viene a ser la fosfatidilcerina. Para efecto de que se inicie el proceso de apoptosis o muerte celular programada, cuando la célula ha cumplido su ciclo, expresa en su superficie una molécula llamada fosfatidilcerina. Y entonces el macrófago o el linfocito CD8 o el natural killer identifican y esta ya hay que sacarla de circulación y la destruyen. En cuanto a los natural killers, que vienen a ser los linfocitos T y que tienen receptores en su superficie de tipo CD8, estas se van a activar una vez que la célula presentadora del antígeno los ha llevado, los ha expuesto, cuáles son las características de la composición. Y puede que el agente invasor, además, haya sido marcado a través de lo que viene a ser la respuesta inmune adquirida. Es decir, la bacteria que hace un momento habíamos visto había sido opsonizada por la fracción C3b del complemento, además puede ser opsonizada por una inmunoglobulina, por la fracción FC de la inmunoglobulina, y entonces esta célula así marcada por la inmunoglobulina permite que venga el linfocito T y produzca la destrucción, ¿no? Para esto, como les habíamos mencionado, hay identificación de la célula para que no agarre y destruya toda la célula, ¿no? Y estos procesos de identificación es a través de las moléculas del complemento, moléculas clase 1 del HLA, que forman parte de la superficie de las células humanas. La ausencia de estas moléculas va a hacer que se active el proceso y sea destruido. En este esquema lo pueden ustedes apreciar excelentemente. Ven ustedes acá una célula normal y aquí está el natural killer. La célula normal debe tener en su superficie la molécula clase 1 de histocompatibilidad, entonces está acá la molécula. El natural killer también tiene su receptor, dice acá, esto está ok, ¿no? Y la molécula del natural killer además tiene un receptor activante. Este receptor activante puede ser que se una a los receptores OR, ¿no? Y no hay ningún problema, la célula está normal, no pasa nada. Sin embargo, aquí tienen otra célula en el cual
el complejo de histocompatibilidad mayor no está, o es un complejo de histocompatibilidad mayor distinto, porque es una célula de un órgano trasplantado, de un riñón trasplantado, de un corazón trasplantado de otro paciente. Entonces el natural killer viene y no logra identificar la molécula clase 1 de histocompatibilidad porque corresponde a otro paciente. Y entonces procede a su destrucción mediante perforinas, mediante gran enzimas. Esto es lo que sucede en los procesos de rechazo de órganos, y es lo que sucede también en el proceso infeccioso, donde en este caso, en lugar de la célula normal, o la patológica, estamos hablando de una bacteria, un hongo y un parásito, que no va a tener la molécula clase 1 del complejo de histocompatibilidad mayor, y entonces el natural killer le va a inyectar las perforinas, gran enzimas, para destruirlo. Células liberadoras de mediadores. Básicamente habíamos mencionado, tenemos ahí los basófilos, las células cebadas y los eosinófilos. Estos proceden, en el caso de los basófilos y las células cebadas, receptores para inmunoglobulina E, también conocida como reactina, y que tiene una característica presentación en todos los procesos de alergia, de atopías, como fiebre del heno, como el asma bronquial, los eczemas crónicos. Va a llevar a la liberación final, una vez que se activan estas células, a la liberación de histaminas, y luego a la liberación de prostaglandinas y leucotrienes a través de la vía del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Las prostaglandinas es porque el ácido araquidónico está siendo activada por las lipo o las ciclo. Muy bien. Las prostaglandinas ciclociclinas y los leucotrienes por la lipociclina. Cada uno de estos células van a ser también activadas por la fracción del complemento C3A, C4A y C5A, que los habíamos visto anteriormente en el proceso de leucotaxis y quimiotaxis del macrófago, ¿verdad? Pasamos a este complejo que ustedes lo han visto también en su curso de Medicina 1, en una serie de enfermedades, el capítulo de enfermedades autoinmunes. De manera que la explicación de ahora es un repaso nada más, es un reflejo de la memoria de todos esos procesos que han estudiado. Es el sistema del complemento. Este sistema del complemento está constituido por 24 proteínas. 24 proteínas. La activación de este sistema puede ser a través de 3 vías. Antiguamente se conocían 2 vías nada más, la vía clásica y la vía alterna de la properdina, pero ya desde hace algunos años se menciona la tercera vía de activación, que es la vía de la manosa lectina. La manosa lectina. La lectina también es otro ejemplo de cómo algunos dogmas médicos se vienen abajo. Habíamos estado hablando de moléculas en la superficie que se convierten en receptores, ¿no? Entonces uno tiene una idea de que los receptores son algo fijo que está en la superficie de alguna célula. Entonces la lectina cambió totalmente eso, porque la lectina viene a ser un receptor soluble que está circulando en la sangre, está en el plasma, y es un receptor soluble que circula y que se va a unir a la manosa. Cuando se une con la manosa forma este complejo, manosa-lectina, que cuando se constituye, este complejo manosa-lectina, que la manosa no es un carbohidrato que pertenezca a la célula humana, sino básicamente es un componente del agente bacteriano, se activa la vía del complemento. Al formarse este complejo manosa-lectina. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, acá, un resumen
resumen de lo que viene a ser la vía clásica y la vía de la manosa. Recordamos rápidamente, esta es la fracción 1 del complemento, 3 elementos QRS de la fracción 1 del complemento, ¿no?, que va a sufrir la acción. Esta fracción 1 del complemento va a actuar sobre el C4 y lo va a partir en C4A y C4B. El C4A ya lo acabamos de escuchar, ¿no?, en la leucotaxis, en la quimiotaxis del macrófago y en la activación del basófilo y de los eosinófilos, ¿verdad? Bien. El C4B va a actuar sobre el C2 y lo va a partir. El C2 se convierte en C2B y el C4B se une a la otra fracción que es el C2A. Este complejo C4B2A es el que va a actuar sobre la fracción 3. Es el activante de la fracción 3. Y convierte en C3A y C3B. El 3A, igual que el 4A, ya lo escuchamos, en lo que viene a ser la activación de los eosinófilos, los basófilos, principalmente, ¿no? Aquí el cuadro es más complejo, pero podemos ver las 3 vías, ¿no es cierto? Regresamos a la vía clásica, que viene a ser este complejo antígeno-anticuerpo. Siempre esta Y es el anticuerpo, ¿no?, la fracción FC de la inmunoglobulina y el antígeno. Entonces se ha formado el complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo hemos dicho que actúa sobre la fracción 1 del complemento, lo divide, y este sobre el 4 se va a formar el C4B. El C4B va a venir sobre el 2 y va a formar el C4B2A, que también se le llama C3 convertasa. ¿Por qué? Porque este complejo C4B2A actúa sobre el C3, lo fracciona en C3A y C3B. ¿A dónde se va el C3B? A marcar a la bacteria, a ozonizar a la bacteria, ¿no? El C3A viene a activar al C5, entonces lo parte igual en C5A y C5B. ¿Dónde se va el C5A? Leucotaxis, quimiotaxis, estimulación de basófilos, eosinófilos, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Y el C5B ya viene acá a seguir una secuencia de activación. C5B con C6, C7, C8, ¿cierto? C6, C7, C8. Formando este complejo, forma un poro de ataque a la membrana. Todas estas proteínas se unen formando un tubo o poro, un poro de ataque a la membrana. Y este poro de ataque a la membrana es el que facilita el camino para que venga el linfocito TSD8 o el linfocito T natural killer y le inyecte las granenzimas y sustancias que destruyan a la gente. Este es el mecanismo de la vía clásica del complejo antígeno-anticuerpo con activación del C1, luego el C4, se forma el C3 convertasa, ¿no?, y del C3 fraccionado en C3A, 3B, luego se activa el C5 hasta formar el poro de ataque a la membrana. ¿En qué clase recordaron ustedes de medicina 1? Todas las anemias hemolíticas. En las anemias hemolíticas, ese es el mecanismo de acción. En este caso, el poro de ataque a la membrana es contra una célula que se llama eritrocito, contra el eritrocito. Entonces vamos a tener la anemia hemolítica autoinmune. La otra vía es la vía de la properdina, donde tienen ustedes el factor D, el factor B, que igual van a seguir un mecanismo de acción hacia este punto común. ¿Cómo se llama el punto común? El ataque al complemento fracción C3. Igualmente esta vía de la properdina, con estos factores B y D,
parten al 3 en 3A y 3B, ¿no? Y luego al 5, y luego sigue la secuencia hasta formar el ataque del poro o el poro de la membrana, el ataque de la membrana. Y al centro tienen ustedes la vía de la manosa lectina. Esta vía de la manosa, componente de la célula bacteriana, y el receptor disuelto, circulante en el plasma llamado lectina, igualmente van a actuar sobre la fracción 3 del complemento, formando C3A, C3B, luego C5A, C5B, y luego C5B, C6, C7, C8, que es el complejo de ataque a la membrana. Entonces, esta vía común, tanto de la vía clásica, nos permite remarcar algunos aspectos. ¿Cómo determinar si mi paciente con lupus eritematoso sistémico está en un proceso activo de su enfermedad o con mi tratamiento ya remitió? Entonces, en base a la comprensión de este proceso, podemos decir, doctor, le pedimos dos análisis, un dosaje de complemento sérico total y un dosaje de C3 y C4, ¿no es cierto? Cuando el lupus eritematoso sistémico está activo, el proceso de complejo antígeno-anticuerpo, activación de C3, todo esto va a estar activo, va a estar consumiendo complejo sérico total, CH50, y va a estar consumiendo C3 y C4. Por consiguiente, los niveles que me van a venir del resultado del análisis es complemento sérico total, CH50 bajo, C3 bajo, C4 bajo. El lupus está activo. Hay que darle tratamiento, si no lo recibía. Y si estaba recibiendo, hay que aumentar la dosis. Si le estaba dando, ¿cuánto se da? Para el lupus activo de prednisona, 1 miligramo por kilo de peso. 1 miligramo por kilo de peso. No responde, le subiré a 1.5. Pesa 60 kilos, le daba 60 miligramos de prednisona, le subiré a 90 gramos de prednisona. Le doy una semana, 2 semanas, hago un control. CH50 normal, C3 normal, C4 normal. ¿Qué significa? Que el proceso se ha estabilizado. Ha logrado controlar la actividad de la enfermedad. Ha logrado bloquear que siga esta cadena o circuito vicioso de activación del complemento C. En la aplicación práctica, entonces, en cualquier enfermedad de participación autoinmune con formación de complejos antígeno-anticuerpos, siendo el ejemplo clásico el lupus eritematoso sistémico, lo puedo determinar mediante dosaje en sangre o en plasma del complemento sérico total, CH50, de la fracción C3 o la fracción ciclana. Componentes moleculares de la respuesta inmune. Básicamente son las llamadas proteínas de fase aguda, en las que interviene principalmente para efectos de la resistencia, promueve la reparación del tejido dañado. A la cabeza, la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva inclusive tiene una gran utilidad clínica en la práctica médica como reactante de fase aguda en los procesos infecciosos. Y es debido a que esta proteína C reactiva es sintetizada por el hígado porque hay una interleuquina, sustancia elaborada por los macrófagos, monocito activado o polimorfo hiperactivado, que se denomina interleuquina 6. Entonces, ¿qué es la proteína C reactiva? Es una proteína de respuesta de fase aguda que la sintetiza el hígado como respuesta a la liberación de interleuquina 6. Mientras el proceso infeccioso esté activo, va a seguir produciéndose interleuquina 6 en igual o mayor cantidad. Por consiguiente, la proteína C reactiva está elevada. Cuando, debido a mi tratamiento antibiótico efectivo, logro controlar la infección,
ya no va a haber la misma cantidad de interleuquina 6, sino por el contrario, menos cantidad, porque los macrófagos ya no necesitan elaborar tanta interleuquina 6, el proceso infeccioso está siendo controlado. Por consiguiente, la proteína C reactiva se normaliza. Entonces, en mis indicadores de respuesta de fase aguda, uno de ellos es el hemograma, ¿no es cierto? En su clase de patología clínica, ya una respuesta típica en el hemograma frente a los problemas infecciosos bacterianos es leucocitosis con neutrofilia, con desviación izquierda. Son las tres características del hemograma de una infección bacteriana aguda: leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda. Y esto es debido a otra interleuquina. Es una interleuquina que se llama factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos, que es lo que vamos todavía a ver un poco más allá, dentro del grupo de la citoquina. Luego tienen ustedes la proteína A amiloide y la proteína de la coagulación, que también intervienen en el proceso para tratar de detener la infección. En las citoquinas de las cuales estamos hablando, básicamente, como comunican la información entre un leucocito y otro leucocito, es que reciben el nombre de interleuquinas. Y esta vamos a ver una relación al final. Entonces, debemos entonces recordar de que todo esto, que por fines didácticos se les trata de explicar por bloques separados, son sistemas que simultáneamente se activan, todos, al mismo momento, se activan en forma simultánea, y no son sistemas desorganizados, por el contrario, son sistemas organizados, son sistemas sincronizados y coherentes, que guardan una información entre ellos, sea como factores estimulantes o a través de factores inhibitorios. La liberación de histamina por las células cebadas va a producir pues la contracción del músculo liso y aumento de la permeabilidad capilar. Y dentro de las sustancias que hemos mencionado, como vienen a ser las prostaglandinas y los leucotrienes, también vamos a tener efecto sobre la musculatura lisa, alterando la permeabilidad, lo que va a llevar a trasudado o edema. En cuanto a la respuesta adquirida o a respuesta adaptativa, básicamente se va a realizar a través de los linfocitos B, lo que van a secretar las inmunoglobulinas. Y además de ello tenemos los linfocitos T, CD4, que vienen a ser los linfocitos helper, y los linfocitos CD8, que vienen a ser los citotóxicos. La constitución de las inmunoglobulinas nos va a determinar en la clasificación de estas. Tenemos la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A, por ejemplo, es la inmunoglobulina que está en todo el trayecto del tubo digestivo. Todo el trayecto del tubo digestivo es la localización natural de la inmunoglobulina A. Luego tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, o reagina. La inmunoglobulina E, acabamos de ver en cuanto a su liberación por los basófilos, los eosinófilos y las células cebadas. Este esquema es para graficar cómo estas células se van a transformar. Cuando tienen ustedes el linfocito B en su fase inicial de maduración a nivel de la médula, en pro-B, después pre-B, hasta el linfocito B maduro, cuando este linfocito B es informado por la célula dendrítica presentadora del antígeno y le ha dicho las características de decodificación de la composición química del agente invasor, esta se activa
y cuando se activa el linfocito B cambia de nombre y se llama célula plasmática. ¿Qué es una célula plasmática? Un linfocito B activado. En su capítulo de hematología vieron una neoplasia de células plasmáticas llamadas mieloma múltiple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una célula plasmática? Linfocito B activado. En este caso, anómalamente por presencia de oncogenes que van a dar origen al mieloma múltiple, ¿no es cierto? Para efecto del tema que estamos revisando ahora, el linfocito B, activado frente a la presencia de este agente invasor, informado por la célula dendrítica o célula de Lange de las características bioquímicas, prepara una inmunoglobulina específica para ese germen. Esta inmunoglobulina inicial es de tipo inmunoglobulina M. En todos los procesos infecciosos, en la fase aguda de la enfermedad, la primera inmunoglobulina que se produce es inmunoglobulina M. Por consiguiente, cuando yo quiero saber si un paciente tiene toxoplasmosis aguda, tengo que ver si la inmunoglobulina M contra toxoplasma está elevada. Si lo viene normal y me dice que la inmunoglobulina G es la que está elevada, la inmunoglobulina G es memoria inmunológica. Quiere decir que hace tiempo tuvo contacto, pero no tiene la enfermedad activa. En la práctica médica tenemos un examen para capítulo de infectología, sobre todo en los procesos de linfadenopatía generalizada, que se llama la prueba de Torch. TO de toxoplasma, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Prueba de Torch. El de laboratorio sabe que le estoy pidiendo IgM e IgG contra toxoplasma. IgM e IgG contra rubiola. IgM e IgG contra citomegalovirus. IgM e IgG contra herpes. ¿No es cierto? Y entonces yo veo y leo rápidamente. ¿Dónde me voy a mirar para ver si hay enfermedad activa? Los resultados de IgM de cualquiera de ellos. Si me viene IgG alto, lo tuviste, pues no sé cuándo lo habrás tenido, hace un año, 2 años, 5 años, es memoria. ¿Sí? Para enfermedad activa, en este momento que me explique el cuadro que tiene el paciente, tiene que estar elevada IgM. Utilización práctica en pacientes con brucelosis. En la enfermedad aguda, hemos dicho que se eleva la IgM, ¿verdad? La prueba de laboratorio se llama rosa renal. Me sale positiva, me está diciendo que la inmunoglobulina M contra brucela está elevada. Prueba de rosa renal. Prueba de rosa renal. Me mide inmunoglobulina M. Entonces, frente al proceso infeccioso, en este caso, por cualquier germen, mi célula del linfocito B se ha convertido en célula plasmática y la primera inmunoglobulina, a partir del primer día de la infección, es IgM. Después de elevarse varios días, comienza a bajar y comienza a elevarse la IgM. Igual para el caso de hepatitis. ¿Okay? Igual para el caso de hepatitis. Para ver hepatitis B, hepatitis C, entonces inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, aparte de los otros marcadores de superficie para hepatitis B. Decíamos que las llamadas citoquinas, en el caso específico, sustancias producidas por células, pero en este caso por leucocitos, para comunicarse con otros leucocitos recibieron el nombre de interleuquinas. Entonces tienen ustedes ahí en el archivo la relación de todas las interleuquinas. Destacar las más importantes. Hemos dicho que después de muchos siglos y años de estar estudiando los procesos febriles, ¿no?, recién
se pudo identificar hace algunas décadas que la hipertermia es por interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa son los que finalmente se responsabilizan de la hipertermia. El factor de necrosis tumoral alfa, cuando fue investigado, inyectado a ratas de laboratorio, se observaba que bajaba de peso. Inicialmente se le llamó cafectina. Cafectina es el nombre, hasta que ya actualmente es conocido como factor de necrosis tumoral, porque también se observó que colocado en el cultivo de células tumorales no permitía el crecimiento de estas. En el ser humano, cualquiera de nosotros ha tenido un proceso infeccioso. Esas mialgias, artralgias, malestar general, cefalea, la falta de apetito, la hiporexia, es efecto de el factor de necrosis tumoral alfa. Efecto del factor de necrosis tumoral alfa. Luego tienen ustedes los interferones, que también lo han visto en su capítulo de infectología. Interferón alfa, beta, gamma, interferón pegilado que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis, porque tiene un fuerte efecto antiviral y antitumoral. Decíamos y hablábamos sobre el factor estimulante del crecimiento de granulocitos. Esta interleuquina, la GMS o GMCSF, factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos, en mi paciente, en mi práctica médica, es la responsable de la leucocitosis, neutrofilia y desviación izquierda, porque es una interleuquina que le ordena a la médula que prepare y saque a circulación más elementos jóvenes, más polimorfonucleares, para tratar de combatir la infección. Esta interleuquina, así descubierta hace algunas décadas, ha permitido un avance tremendo en la terapéutica médica. Pacientes que recibían quimioterapia, pacientes que recibían radioterapia por neoplasias malignas, con mucha frecuencia tenían depresión de la médula ósea, por efecto tóxico del medicamento, por efecto tóxico de la radioterapia. Entonces, lo único que se hacía en 1950, 60, 70, 80, era poner al paciente en un cuarto aislado y la visita con mandil, con mascarilla, y evitar con alimentos contaminados, etc., y esperar que la médula se recupere. Ahora se sintetiza en laboratorios privados esta interleuquina mediante el sistema de ADN recombinante que ustedes han visto, que ahora hay insulina humana mediante esa tecnología. Igual se sintetiza factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos. Entonces el producto comercial filgrastim, inyectado al paciente por vía subcutánea durante 5 días, va a permitir que esa médula ósea comience a formar. Y un paciente que estaba con neutropenia severa, con leucopenia severa, y estaba con 500 leucocitos, 300 neutrófilos, etc., en pocos días, en 5, 6, 8 días, pasaba a tener 4.000, 6.000 leucocitos y su recuento leucocitario normalizarse. Y salía de alta. Lo que antes teníamos que estar mirando, que se recupere 30, 45 días, en 10 días está saliendo de alta con su recuento leucocitario normal. Entonces, en el tratamiento de los pacientes oncológicos, el factor estimulante de la colonia de granulocitos es un medicamento que permite recuperar al paciente en quimioterapia o en radioterapia con depresión de la médula ósea. Luego, un recuerdo nada más de las prostaglandinas y leucotrienes, ¿no? Decíamos que las prostaglandinas